Acepté la propuesta de matrimonio de mi novio, sin saber que él había pagado a mi amante para que me sedujera. Esto es algo que nunca le he contado a nadie. No a mis amigos, ni siquiera a él. Y créeme, ha habido momentos en que la verdad se ha asomado por mis labios, tentándome, pero el miedo siempre ha sido más grande. Es un secreto tan pesado que a veces siento que me está aplastando, que me está pudriendo por dentro. Y supongo que por eso estoy escribiendo esto aquí, en el anonimato de Internet. Necesito tirarlo al vacío y ver si se desintegra. Todo empezó, como casi todos los desastres personales, con una mezcla de ingenuidad, aburrimiento y la necesidad desesperada de sentir algo. Cualquier cosa, que no fuera la gris monotonía de mi vida de entonces. Yo tenía 23 años. Acababa de terminar la carrera de diseño gráfico, pero en lugar de trabajar en una agencia cool y trendy, estaba en casa de mis padres, diseñando menús para un restaurante chino de barrio y sintiéndome una completa inútil. Mi novio de ese momento, llamémosle David, era la definición de lo seguro. Alto, amable, con un trabajo estable en finanzas y la intención clara de casarse y tener una vida suburbana predecible. Era lo que mi madre llamaba un buen partido. Y era bueno, de verdad. Demasiado bueno, quizás. Con David no había picos, ni drama, ni la clase de pasión que te hace temblar las rodillas. Todo era beige, cómodo y mortalmente aburrido. Y entonces llegó Elías. Elías no encajaba en ninguna de mis categorías. Lo conocí en una exhibición de arte bastante pretenciosa a la que fui arrastrada por una amiga. Él estaba parado frente a un lienzo horrendo que parecía haber sido atacado por un niño de 5 años con un cubo de pintura roja. Tenía el pelo largo y rizado, ropa que parecía sacada de una tienda de segunda mano en el buen sentido, y unos ojos de color miel que te miraban como si estuvieran desnudando tu alma. No era el tipo guapo de revista, sino el tipo que te hipnotiza. Me acerqué para comentar algo estúpido sobre la obra. Él se rió, una risa grave y ronca que sentí directamente en el estómago. Y así empezamos. Las primeras semanas fueron un torbellino. Hablaba de arte, de música que nunca había escuchado, de filosofía barata de la que David se habría burlado. Elías era puro caos creativo. Vivía en un estudio minúsculo y caótico, donde el olor a pintura al óleo y a café frío se mezclaba con algo indefiniblemente suyo. Me sentía viva por primera vez en años. Con él me olvidaba de los menús del restaurante chino, de las expectativas de mis padres y de la promesa tácita de un futuro beige con David. Nuestras citas eran impulsivas. Colarnos en azoteas por la noche, beber vino barato en parques hasta el amanecer, hablar durante horas. Al principio, era inocente, o eso me repetía a mí misma. Era una amistad intensa, pero la tensión, esa electricidad palpable, estaba allí desde el primer momento. Una noche estábamos en su estudio. Llovía a cántaros y el sonido de la lluvia en el techo de hojalata era ensordecedor. Habíamos estado bebiendo un poco de whisky de una botella compartida. Estaba mostrando su última obra, una escultura de metal oxidado. Me acerqué para ver los detalles y de repente su mano estaba en mi cintura. No fue un movimiento brusco, fue lento, deliberado. Me giré y sus ojos estaban fijos en los míos, sin la sonrisa, sin el aire de artista bohemio. Era puro deseo. En ese momento tuve una fracción de segundo para alejarme, para recordar a David, a mi vida, a todo lo que se suponía que debía ser. No lo hice, el beso fue un incendio. No se parecía en nada a los besos tiernos y predecibles de David. Era exigente, profundo, hambriento. Sentí como una represa se rompía dentro de mí. Todo el aburrimiento, la frustración, el deseo reprimido se desató. Lo que pasó después fue sexo, duro, desordenado, apasionado, como nunca antes. Fue la primera vez que entendí lo que significaba la palabra Moses, cuando se usa para describir una conexión física. Me hizo cosas, le hice cosas que solo había leído en libros. Me sentí completamente vulnerable y al mismo tiempo, la dueña del mundo. Cuando terminó, la lluvia seguía golpeando, y yo estaba tirada en el suelo frío de su estudio, sin aliento, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Y una verdad fría cayendo sobre mí. Acababa de traicionar todo lo que era. Me vestí en silencio. Elías me miró con una sonrisa satisfecha, casi felina. Sabía que esto pasaría, me dijo, su voz aún ronca. Yo no podía hablar, solo podía asentir, mi mente gritando que no estaba bien. Salí corriendo de allí, bajo la lluvia, sin paraguas, y llegué a casa de David empapada. Él estaba durmiendo. Me metí en la cama a su lado, mi cuerpo aún vibrando por la adrenalina y la culpa, y me sentí como una impostora de la peor calaña. Esa noche decidí que no volvería a pasar, que había sido un error de una sola vez, una locura pasajera. Maldita sea, qué ingenua fui, porque pasó. Y otra vez, y otra, me convertí en una maestra de la mentira.
David, confiado y ajeno, se tragaba mis excusas, hora extra en el trabajo, cena con una amiga, clases de yoga que no existían. Yo iba al estudio de Elías, y durante esas horas yo no era la novia de David ni la hija de mis padres. Era solo mía y de Elías. La dualidad de mi vida era esquizofrénica. Con David, planeábamos el color de las paredes de un futuro apartamento, hablábamos de nuestros posibles nombres para bebés y veíamos series tontas. Con Elías exploraba el lado más oscuro y desinhibido de mi sexualidad. Discutía sobre el fracaso de la sociedad moderna y rompía todas las reglas. El problema era que el fuego con Elías se estaba volviendo una adicción. La sensación de riesgo, el miedo a ser descubierta, todo eso se sumaba a la pasión, haciéndola 1000 veces más potente. Un mes después de que todo empezara, David me propuso matrimonio. No fue espectacular. Fue en nuestra pizzería favorita, con un anillo sencillo pero hermoso que él había diseñado él mismo. Estaba tan nervioso que casi derrama el agua. Me miró con esa bondad incondicional en sus ojos y dijo: «Sé que no soy el tipo más emocionante del mundo, pero te amo más que a nada y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. ¿Quieres casarte conmigo?». Mi garganta se cerró. La imagen de Elías, desnudo, riéndose mientras pintaba un trozo de mi cuerpo con carboncillo, parpadeó en mi mente. Sentí un asco profundo de mí misma. Le dije que sí. Y la mentira, en lugar de terminar, se hizo más grande, más sólida. Pensé que el compromiso con David me daría la fuerza para terminar con Elías, que al tener un camino claro y aprobado socialmente, la locura bohemia se desvanecería. Me equivoqué. El compromiso solo hizo que los encuentros con Elías fueran más urgentes, más desesperados. Era como si supiera que mis días de libertad se estaban acabando, y los aprovechaba al máximo. Él nunca preguntó por David ni por mi anillo. A Elías solo le importaba el momento presente, y yo estaba agradecida por ello. No quería la confrontación, no quería la moralina. Solo quería la descarga de adrenalina y la pasión que él me daba. Un día, sin embargo, eso cambió. Estaba en el estudio y él estaba pintando un nuevo cuadro. Se giró hacia mí con el pincel en la mano. «Estás prometida», dijo, sin preguntar, solo afirmando. Había visto el anillo. Lo había notado, por supuesto. Yo simplemente había evitado el tema. Sentí un escalofrío. «Sí», susurré. «¿Y vas a casarte con él?», preguntó. Su tono no era de celos, sino de una curiosidad fría, casi científica. «Sí, voy a casarme con él», dije, intentando sonar firme. Aunque mi voz temblaba, él volvió a su lienzo, moviendo el pincel con trazos rápidos. «¡Qué desperdicio!», murmuró. «¿Qué quieres decir?». Y le pregunté con un nudo en el estómago. Se detuvo y me miró por encima del hombro. Sus ojos color miel, que antes me parecían cálidos, ahora me parecieron duros como el ámbar. «Podrías tener una vida real, una de verdad, no la fantasía de catálogo que te están vendiendo. Podrías crear, podrías ser, pero eliges la comodidad, la mediocridad». Me dolió. Dolió porque era cierto. David representaba la mediocridad, la seguridad. Elías representaba el miedo, la vida al límite, la posibilidad. «Es mi vida, Elías», respondí intentando defenderme. «Y él me ama». Él soltó el pincel con un sonido sordo. «El amor es lo más fácil de fingir. Lo difícil es la pasión. Lo difícil es el arte. Lo difícil es la verdad». Se acercó a mí, su aliento a aguarrás y café sobre mi cara. «Dime la verdad. ¿Te acuestas con él de la misma forma que te acuestas conmigo?». La pregunta me destrozó. Por supuesto que no. El sexo con David era amoroso, tierno, pero era suave. El sexo con Elías era una batalla. ¿Una revelación? No, confesé. La palabra apenas un suspiro, él sonrió. La sonrisa del diablo. «Lo sé, eres mía cuando estás aquí. No importa la roca en tu dedo, ni el hombre aburrido esperándote en casa». Y esa fue la cosa más jodidamente peligrosa que alguien me había dicho jamás. Era un permiso, una absolución. Me liberó de mi culpa y me ató a él con cadenas más fuertes que el anillo de David. Decidí que lo dejaría, en serio. Después de la boda. Sí, después de la boda. Sería mi última dosis de locura antes de convertirme en la perfecta esposa. Y el tiempo pasó. 6 meses de mentiras, de malabares, de vida doble. Los preparativos de la boda avanzaban. El vestido, las invitaciones, la lista de regalos. Todo era perfecto, y yo era la novia perfecta, con una sonrisa radiante y un vacío helado en el pecho. Una semana antes de la boda, todo se derrumbó. Era una tarde de miércoles. Le había dicho a David que iba a una cata de vinos con mi amiga Laura. En realidad, estaba con Elías, en un motel barato al otro lado de la ciudad. Era nuestro lugar secreto de emergencia. Fue intenso, como siempre. Pero algo era diferente. Yo estaba más distraída. La inminente boda pesaba sobre mí. Elías lo notó.
Estábamos tirados en la cama, sudorosos, y yo miraba el techo con el papel tapiz despegándose. ¿Piensas en él? Oh, preguntó Elías. No, mentí de inmediato. Mentira, dijo él sentándose. Lo estás arruinando. Estás trayendo tu vida aburrida aquí, a nuestro espacio. Me senté también, cubriéndome. Lo siento, estoy nerviosa por la boda. Es todo. Cancélala, dijo él con una voz tranquila, sin emoción. Me reí, una risa tensa e histérica. No puedo. Faltan 7 días. Hay 400 invitados. Es una locura. La locura es casarte con un hombre que no amas, sabiendo que lo traicionaste cientos de veces con alguien que sí te hace sentir. Me espetó. Yo sí amo a David, de una forma diferente. Intenté explicar. Ah, sí, el amor cómodo. Se burló. Mira, sabes que no tienes que hacer esto. ¿Y qué se supone que haga? ¿Dejar a David en el altar y venir a vivir a tu mouse? ¿Estudio sin calefacción y pintar garabatos contigo? Le solté, el resentimiento brotando como veneno. Elías se puso de pie. Su rostro estaba duro, sin rastro de la chispa juguetona de siempre. Eres cruel, me dijo. Pero tienes razón. No ofrezco seguridad. Ofrezco algo mucho más valioso, pero tú no tienes las agallas para tomarlo. Me sentí atacada. Tú no sabes nada de mi vida, Elías. Sí sé, dijo él acercándose. Sé que estás a punto de matar la parte más interesante de ti misma por un préstamo hipotecario. Y no voy a ser el cura de tu funeral. Y entonces hizo algo que nunca me esperé. Me entregó una tarjeta de memoria USB pequeña, negra. Aquí está todo, dijo, la voz plana. Todas nuestras fotos, todos los videos que hicimos, todos los mensajes de voz. Cada maquí detalle. Si vas a casarte con él, hazlo con toda la información. Es lo menos que se merece. Me quedé helada, el USB quemándome la palma de la mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Me estás chantajeando? Logré decir. No, sonrió Elías, pero era una sonrisa vacía. Te estoy dando una opción real. O te liberas o te condenas. Pero no arrastres a ese pobre hombre a tu de miseria sin que sepa lo que está comprando. Me di cuenta de que él estaba herido, a su extraña manera. La idea de que yo volviera a la normalidad lo ofendía artísticamente. Lo odié en ese momento. Lo odié por ser mi tentación. Por ser tan irresponsable y tan verdadero. Tomé el USB y salí de allí sin decir una palabra más. Llegué a casa. Y David estaba despierto, haciendo los últimos ajustes a la lista de invitados. Me dio un beso en la frente. ¿Te divertiste en la cata, amor? Hueles un poco a humedad, dijo. La culpa me golpeó con la fuerza de un tren. Me encerré en el baño. Mi mente giraba. No podía darle esto. No podía arruinarlo así. No después de todo lo que habíamos construido, pero su cara, la bondad pura de su cara, se me vino a la mente. Él no merecía una vida basada en una mentira tan grande. Abrí la laptop y conecté el USB. El contenido era una pesadilla. Cientos de fotos, algunas de ellas artísticas y otras francamente pornográficas. Videos cortos de nuestras sesiones, con nuestras voces riendo y jadeando. Mensajes de voz. Era la prueba irrefutable de mi traición. Estaba a punto de borrarlo todo, de tirarlo por el retrete y pretender que nunca pasó. Y entonces vi un archivo. No era una foto ni un video. Era un documento de texto simple, llamado La Confesión. Mi corazón se detuvo. Hice clic, era una carta. Escrita por mí, aparentemente, a David. Una confesión total y absoluta de la aventura. Yo no la había escrito. Era una farsa, pero al leerla reconocí el estilo. Elías había tomado mis palabras, mis frases, mis momentos de debilidad que le había contado, y los había convertido en una confesión literaria. Era devastadoramente honesta y dolorosamente hermosa, al mismo tiempo. Pero había una cosa al final. Una postdata que me hizo vomitar. Pede, él siempre supo de ti. De hecho, fuiste la inspiración para su obra más vendida. No entendí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué David sabía de Elías? Imposible. Luego, un mensaje de texto de Elías. Revisa el correo que te mandé hace 6 meses. La cadena de emails de la exposición fui a mi correo. La exposición donde conocí a Elías. Abrí la cadena. Mi amiga, Laura, me había enviado la invitación. Y justo debajo, una respuesta que yo no recordaba haber visto. Era de David. Gracias por la invitación, Laura. Dile a mi nombre que me alegra que haya encontrado a alguien que la inspire de nuevo. Espero que Elías sepa lo afortunado que es de tenerla como musa. Y eso fue todo. La tierra se abrió bajo mis pies. David no solo lo sabía, sino que lo había permitido. Continuará en la parte 2. Caracteres actuales. 12.192. Parte 2. La cabeza me daba vueltas. Leí el correo de David una y otra vez. La fecha. Hace 6 meses. Días después de mi primer encuentro con Elías y meses antes de que la cosa se pusiera física. Laura, mi amiga, siempre fue un poco despistada con el mail.
Debió reenviarme la cadena completa por error, pero el contenido me alegra que haya encontrado a alguien que la inspire de nuevo. Espero que Elías sepa lo afortunado que es de tenerla como musa. David no solo lo sabía, sino que sabía quién era Elías, y sabía de alguna inspiración. Me senté en el suelo frío del baño, temblando. ¿Qué diablos estaba pasando? El David que yo conocía era un hombre de finanzas, predecible, sin un solo hueso bohemio en su cuerpo. ¿Cómo conocía a Elías, un artista underground? Tenía que haber una explicación. Tal vez David lo conocía del trabajo, un cliente, algo así. Pero la frase sobre la inspiración y la musa sonaba demasiado personal. Volví a la carta de Elías en la USB. Él siempre supo de ti. De hecho, fuiste la inspiración para su obra más vendida. La obra más vendida. Elías era un artista de culto, sí, pero nunca había vendido nada por más de unos cientos de dólares. ¿Su obra más vendida? Abrí Google. Busqué Elías, su apellido, obra vendida. Lo que encontré me hizo sentir náuseas. No era una pintura. No era una escultura, era una instalación, una pieza de arte conceptual que había sido comprada por una galería de prestigio por una suma asombrosa. Y el título de la obra, La jaula beige, un estudio de la apatía conyugal moderna. La descripción era vaga, pero la imagen que la acompañaba no lo era. Era la recreación de un dormitorio, una cama hecha a la perfección, una mesita de noche con un libro de autoayuda y una taza de té vacía. Y la parte central, una foto mía, no una foto comprometedora. Era una foto de mí durmiendo. Tenía el pelo desordenado y la expresión en mi rostro era de una profunda tristeza. La foto estaba ampliada y en blanco y negro, con la leyenda debajo, sometimiento voluntario, y la pieza de Elías. El texto de la galería explicaba que la obra se basaba en la idea de que la clase media, a cambio de seguridad financiera, estaba dispuesta a sacrificar su alma, su pasión y su verdadera identidad, y que la musa de la obra era una mujer real, que había elegido la comodidad por encima de la chispa creativa. Pero lo peor no era la foto ni el concepto. Lo peor era el nombre del comprador, David. Mi prometido David, el hombre con el que me casaría en una semana. El hombre que se acostaba conmigo sabiendo que yo estaba teniendo una affair salvaje. David no solo conocía a Elías, sino que le había pagado para que me sedujera. La escena que siguió fue de locura. Empecé a reír, una risa histérica y sin aire, mientras golpeaba la pared de la ducha. Luego, el llanto. Un llanto gutural, de rabia. Me puse una bata y salí corriendo. David seguía en el escritorio, con sus gafas de lectura puestas, revisando el presupuesto de la luna de miel. Parecía tan inocente, tan David. ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó, levantando la vista con esa sonrisa tranquila. Le arrojé la USB que rebotó en el escritorio y cayó al suelo. ¿Qué es esto? Le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no se inmutó. Recogió la USB, suspiró como si estuviera cansado. Tarde o temprano, Elías lo iba a hacer. Es muy dramático, dijo con un tono de fastidio. ¿Dramático? Grité. Me has tendido una trampa, David. Has contratado a un artista de mierda para que se acostara conmigo. ¿Qué clase de juego mórbido es este? Él se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Ya no era el David tierno y despistado. Era un hombre con una mirada fría, analítica. Siéntate, por favor. Hablemos como adultos. No voy a sentarme, cabrón. Dime por qué. ¿Por qué harías algo así? Se levantó, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera. Hace 2 años nos mudamos juntos. Y la luz en tus ojos se apagó. Te convertiste en una versión descolorida de ti misma. Yo te amaba y te veías tan vacía. Intenté hablar contigo, intenté hacer cosas, pero tú solo te sumías más en la rutina. Hizo una pausa bebiendo. Yo estaba paralizada por la rabia y el shock. Te propuse matrimonio. Y tú aceptaste, no porque me amaras, sino porque era lo más fácil. El camino seguro. El camino que te permitía morir lentamente por dentro, pero con un buen seguro de vida. Eso no te da derecho a hacer esto. Gemí. Escúchame, me interrumpió su voz firme. Empecé a investigar la psicología detrás de la apatía matrimonial, la necesidad de riesgo en personas creativas como tú. Encontré a Elías. Era conocido en círculos de arte por su experimentación. Yo había comprado una de sus primeras piezas, así que teníamos contacto. ¿Y qué? Pregunté, sintiendo un escalofrío de repulsión. Le ofrecí un trato. Le di la foto que usó en su instalación. La tomé mientras dormías. Le conté de tu aburrimiento. Y le ofrecí una suma que él no podía rechazar. A cambio de una sola cosa, se acercó a mí, y por primera vez sentí miedo de él. Le pedí que te hiciera sentir. Que te recordara quién eras. Que te diera la pasión que yo no podía darte. Un
¿Favor sexual pagado? Susurré. No, no solo sexo. Le pedí que fuera tu musa, tu catalizador, que rompiera tu jaula. La obra de arte era el precio de la transacción, el cómo lo enmascarábamos. El verdadero arte era el experimento. ¿Y qué demonios esperabas que pasara, David? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Esperaba una de dos cosas. O que te dieras cuenta de lo que perdías y volvieras a mí, con fuego, lista para casarte de verdad. O que lo eligieras a él y te fueras a vivir la vida caótica y apasionada que siempre quisiste. Querías que te dejara. Querías que eligiera a otro hombre. Eras tan inseguro que preferiste pagar para que te pusieran los K. Grité. No es inseguridad. Es amor. Gritó él por primera vez alterado. No podía verte morir. Prefería verte con fuego en los ojos, aunque fuera por otro hombre, que verte apagarte a mi lado. El silencio que siguió fue atronador. Lo que dijo me revolvió el estómago. Era una forma retorcida, morbosa y controladora de amor. Pero en el fondo sabía que era verdad. David no era malvado. Estaba desesperado. Me manipulaste, David, dije, mi voz quebrándose. No te manipulé, cariño. Te di la opción. Tú elegiste mentir, elegiste la comodidad. Yo solo te di la llave de la celda. Tú decidiste no usarla. Me desplomé en el sofá. Toda la aventura, todo el riesgo, la pasión, la culpa. Todo era una farsa. Una puesta en escena financiada por el mismo hombre al que yo estaba engañando. Mi traición no era un acto de rebeldía, sino una parte de su plan. Yo no era una mujer poderosa y desinhibida. Era un sujeto de prueba. La boda se cancela, dije, con una frialdad que no sentía. David asintió. Lo sé, ya pagué las penalizaciones por la cancelación. Esperaba esto. Ese detalle me destrozó. Él había previsto mi reacción. Él había planeado cada paso, incluso mi escape. ¿Y qué pasa con Elías? Oh, pregunté, aún con el miedo en el cuerpo. Elías ya se fue, me dijo. Le di un bono por su actuación y se fue a Europa. El experimento ha terminado, y allí estaba yo. Sola, humillada, con una verdad tan retorcida que no sabía cómo procesarla. Mi aventura, la única cosa real que había hecho en años, había sido una producción con guión. Miré a David, que ahora volvía a ser el hombre tranquilo y predecible, y me di cuenta de la elección que tenía que hacer. Continuará en la parte 3, caracteres actuales, 20.105. Parte 3. Miré a David, que ahora volvía a ser el hombre tranquilo y predecible, y me di cuenta de la elección que tenía que hacer. Podría haberme ido. Podría haberme levantado, haber agarrado mis cosas y haber desaparecido. Podría haber buscado a Elías, aunque él estuviera ya al otro lado del mundo, y haber intentado reconstruir algo genuino a partir de las cenizas de esta farsa. Pero, al mirar el rostro de David, no vi al manipulador. Vi al hombre que me amaba tanto que había estado dispuesto a sacrificar su propia dignidad, su propia paz, por mi bienestar emocional. Una forma de amor retorcida y mórbida, sí, pero innegablemente profunda. Él no me había mentido para tener sexo. Él me había mentido para salvarme de mí misma, y peor aún, yo me había acostumbrado a su amor, a esa jaula beige, a esa seguridad. El caos de Elías me había encendido, pero el orden de David me daba paz. Te amo, le dije. Y la sorpresa en su rostro me demostró que él no lo había visto venir. No tienes por qué decirlo, me dijo con la voz suave. No lo digo por la boda. David, continué, acercándome. Lo digo porque en este momento me doy cuenta de que soy una persona horrible. Te engañé, y fui la pieza clave de una farsa que tú pagaste. Y sin embargo, sigues aquí, y me amas. Ese es un tipo de amor que no existe en el mundo de Elías. Me senté a su lado, mi cabeza apoyada en su hombro. Él me abrazó, fuerte, con un temblor en su cuerpo que me hizo darme cuenta de cuánto lo había afectado todo esto. ¿Y ahora qué? Me preguntó con un suspiro. Ahora, dije cerrando los ojos. Ahora cancelamos todo, devolvemos los regalos y le decimos a todos que nos dimos cuenta de que no estábamos listos. Y luego, hacemos terapia, mucha terapia. Y vemos si, a partir de esta verdad, podemos construir algo que no sea beige ni sea un incendio. Algo que sea solo nuestro. Pasamos las siguientes 48 horas en un estado de shock y sinceridad brutal. Cancelamos la boda. Mis padres estaban histéricos, los suyos decepcionados. Pero por primera vez, David y yo éramos un equipo. Enfrentando el mundo juntos, David me contó detalles de sus conversaciones con Elías, de cómo el artista se había jactado de su capacidad para despertar a la gente, y de cómo David se había sentido un tonto. Pero había continuado porque me veía más feliz, más viva, y yo le conté todo. Cada beso, cada toque, cada cosa pervertida que hice con Elías. No hubo mentiras. La confesión total fue dolorosa, pero extrañamente liberadora. David escuchó sin interrumpir. Al final solo me dijo,
Gracias por la honestidad. Empecemos de nuevo. No volvimos a casarnos, al menos no inmediatamente. Vivimos juntos otro año, y la vida se llenó de colores diferentes. No fue el caos de Elías, sino el marrón cálido, el verde de una planta nueva, el azul profundo de una noche de honestidad. El secreto se quedó enterrado entre nosotros. El porqué de la cancelación fue problemas de pareja, y no estábamos listos. Nunca, jamás David y yo hemos vuelto a mencionar a Elías o la instalación. Un año después de lo que habría sido nuestra boda, David me propuso matrimonio de nuevo. Esta vez fue en la terraza de nuestro nuevo apartamento, con una caja de pizza y una botella de vino. Sin anillo, quiero casarme contigo porque me asustas, me dijo con una sonrisa de verdad. Me asustas porque sé que eres una caja de sorpresas, pero también sé que elegiste volver y elegiste trabajar en esto. ¿Quieres darme el susto de mi vida y casarte conmigo? Le dije que sí. Y esta vez lo dije de verdad, con todo el corazón, sabiendo que no era por la comodidad, sino por la verdad. Nos casamos. Una boda pequeña, íntima. David y yo seguimos juntos. Somos felices. Tenemos una hija y una vida que no es beige, sino matizada. Pero aquí está la confesión final, el nudo en mi alma que no me deja en paz. Hace 6 meses recibí un sobre, sin remitente. Dentro había una tarjeta de felicitación simple, de una galería de arte en Milán, y en el reverso había una sola frase, escrita a mano, con una letra que reconocí al instante: la verdadera obra de arte es la que dura. Gracias por la inspiración, señorámese mi apellido de casada. Firmado, Elías. Y eso me hizo darme cuenta de la última y más horrible verdad. Elías no se fue por el dinero. No se fue porque su experimento había terminado. Elías sigue sabiendo de mí, sigue observando. Y cada vez que miro a David, a mi hija, a mi vida perfecta, tengo ese pensamiento helado. Elías está ahí fuera, sabiendo que mi felicidad, mi vida, mi matrimonio fue al principio una puesta en escena pagada por mi propio marido. Y no sé si esa verdad, que ahora me pertenece solo a mí, es la verdadera jaula beige, o si es la única razón por la que mi matrimonio es tan fuerte, porque se construyó sobre el cemento de una traición y un secreto tan jodidamente retorcidos que solo nosotros dos podríamos haber sobrevivido a ellos. Y ese, amigos de Internet, es el final de mi historia. No me arrepiento de nada, pero el miedo de que un día él decida que la obra aún no ha terminado me acompaña todos los días.